Dios les bendiga, queridos estudiantes. Les saluda su profesora María Poco. El día de hoy quería compartir con ustedes este precioso verso que lo encontramos en el libro de Salmos 139, capítulo 17 y 18, y dice: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo». Aquí David, el que escribió este salmo inspirado por Dios, él usa un lenguaje poético para expresar su asombro y admiración ante la misteriosa sabiduría divina, traducida como tus pensamientos. Si pudiéramos expresar lo mismo al menos una vez al día, a la semana o al mes, ¿cómo cambiaría nuestra vida, verdad? Esto ayudaría a mantenernos en el temor del Señor todo el día. Cuando despertamos en la mañana, nuestros primeros pensamientos deberían ser de Él. Y si admiramos y bendecimos a nuestro Dios por su preciosa salvación, cuando despertamos y en el día admiramos su creación, su persona, sus obras, no podremos comportarnos de la misma manera. Amén. Podemos decir también que los pensamientos que Dios tiene son innumerables. Dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son diferentes. A veces nosotros queremos que el Señor de repente complazca o haga un milagro en nuestra vida, o pensemos que actúe de una manera como nosotros queremos, pero a veces sus pensamientos son diferentes a las de Dios. Él tiene mejores cosas para cada uno de nosotros. Todo solamente radica en creer. Pero muchas veces nuestros pensamientos nos atacan con rencor o resentimiento a causa de la injusticia, o también sufrimos la crueldad, olvidando que en los cielos y en el corazón de cada uno de nosotros habita el gigante poderoso que ha rodeado nuestra vida con un vallado de cuidado y protección contra los enemigos. No debemos desanimarnos cuando estos enemigos ataquen nuestra vida, porque más poderoso es nuestro defensor, el Altísimo Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿cómo no creer en ti si tú me conocías desde que estaba en el vientre de mi madre y me pusiste un nombre y me escogiste como hijo? Gracias, mi Padre eterno, por tu gran amor y sacrificio que hiciste en la cruz, cargando con mis pecados. Gracias por todo, aún sin merecerlo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos entonces en las manos de Dios. El tema del día de hoy, circunferencia. ¿Qué es circunferencia? Es una figura geométrica. Dice, es el conjunto de los puntos pertenecientes a un mismo plano que se encuentran a la misma distancia, que es en radio, de un punto fijo llamado centro, ¿no? Acá tenemos entonces una figura así como que curva cerrada, ¿no? Donde el centro, punto O, equidista hacia los extremos, hacia la circunferencia, en una misma distancia, llamado radio. Acá tenemos elementos de una circunferencia, ¿no? El centro O, radio es la distancia del centro a la circunferencia. El diámetro digamos, 2 veces el radio, ¿no? Es la línea máxima que tiene, o la cuerda máxima que tiene mi circunferencia. El arco es lo que describe a la circunferencia, es una porción de la circunferencia. Y el arco pues se pone siempre una curvita, un sombrerito en la cabecita. Si digo el arco desde el punto P al punto N, entonces mi arco va a ser PN y encima voy a colocar una curva. Cuerda. La cuerda es una línea segmental. Una línea, por ejemplo, PQ es la distancia, una línea recta que uno de los puntos P y Q, esa es una cuerda. Eso que dijimos que el diámetro es una cuerda máxima, porque de ahí todas las cuerdas son menores que el diámetro. Recta secante. La recta secante es la recta que corta la circunferencia en 2 puntos. Recta tangente es la recta que toca a la circunferencia en un punto, el punto T. Flecha ságica, M. Esa es una perpendicular a la cuerda. Y punto de tangencia es el punto que toca pues la recta tangente a la circunferencia. El arco total mide 360 grados. Si tú mides en grados toda la circunferencia, esto mide 360 grados. Aquí tenemos 4 propiedades de la circunferencia. En las 4 propiedades
están interviniendo lo que es el ángulo y lo que es el arco, ¿sí? Ahora, el ángulo es la abertura que hacen dos radios. Y el arco es, este radio corta la circunferencia en el punto B y aquí a la circunferencia en el punto A. Si yo junto A y B, este es el arco AB, descrito por este ángulo X. ¿Cuánto vale X? Si es el ángulo central, si X está en el ángulo central porque O es el centro, entonces el ángulo central es igual a su arco. Acá el ángulo es igual a su arco cuando el ángulo es central. El ángulo, si vale 40 grados, el arco también mide 40 grados. Si el ángulo mide 15 grados, el arco también mide 15 grados, ¿sí? El ángulo es igual a su arco. Esa es la fórmula del ángulo central. Ángulo inscrito. Cuando el vértice ya no está en el centro, ahora el vértice, el ángulo está en la circunferencia, tenemos entonces un ángulo ABC, donde B, que es el vértice, se encuentra en la circunferencia. Y ha descrito pues un ángulo X. Ojo que AB ya no es radio, el radio es la distancia del centro a la circunferencia. En este caso AB ya no es radio, simplemente es una cuerda, ¿sí? Este ángulo formado por las dos cuerdas también va a describir, por ejemplo, esta cuerda AB corta la circunferencia aquí en el punto A y aquí en el punto C. Este arco ha sido generado por este ángulo X. Entonces aquí tenemos el ángulo y aquí tenemos su arco AC. Dice que el ángulo es la mitad del arco. El ángulo es igual a la mitad de su arco. Si el arco mide 80, el ángulo mide la mitad, 40. Si el arco mide 100, el ángulo mide 50. El ángulo va a ser igual a la mitad de su arco. Aquí tenemos la siguiente propiedad, ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. Aquí interviene lo que es la recta tangente y aquí una cuerda. O también podemos decir una secante si prolongamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta recta tangente y esta recta secante en este caso. Esta secante va a cortar a la circunferencia en el punto B y C y la secante toca la circunferencia en el punto D. O sea, B es un punto tangente. Ahora, esta recta tangente con esta recta secante van a describir un ángulo, el ángulo X. El ángulo X. Dice que el ángulo va a ser igual y también este ángulo X va a describir un arco desde B hasta C. El ángulo será igual a la mitad de su arco. Si este arco vale 80, entonces el ángulo ¿cuánto vale? La mitad de 80, 40. Siempre el arco va a ser mayor que el ángulo. El ángulo siempre va a ser menor que el arco, o a veces va a ser igual. Entonces aquí tenemos la siguiente propiedad, ángulo interior. Ángulo interior, ¿por qué? Porque aquí este punto, que es el ángulo, no es central, va a ser en cualquier punto de la circunferencia, dentro de la circunferencia donde puede caer en cualquier lugar. El ángulo, este ángulo X va a describir un arco AD. Pero este ángulo X, también esto que está aquí atrás, también es el ángulo X, opuesto por el vértice, mide igual. Este ángulo X por atrás también describe por atrás el arco BC. O sea, este ángulo X va a tener dos arcos, el arco AD y el que está atrás, el arco BC. El arco AD vale teta, el que está atrás del arco BC vale alfa. Y aquí es igual el ángulo X. El ángulo X va a ser igual a la semisuma de sus arcos. O sea, alfa más teta sobre 2. Si este arco vale 80, si este arco vale 20, sumo 80 más 20, 100 entre 2, X vale 50. Vamos entonces, el ángulo es igual a la semisuma de sus arcos. Tenemos 4 propiedades entonces que vamos a aplicarlos en estos ejercicios. En estos ejercicios que estamos dando, va a tener a su costado las alternativas. ¿Cuál de ellas es? No solamente marquen sus respuestas, también aquí al costado van a hacer la resolución. Aquí tenemos que es un ángulo central, o es el centro de circunferencia. Si es el centro, entonces la fórmula es el ángulo central. ¿Y cuál es la propiedad? Que el ángulo es igual a su arco. O sea, tenemos que
4x es igual a 80, ¿no? Ángulo igual a su arco. Yo sé que tengo una ecuación que se resuelve, ¿no? X es igual a 80 sobre 4, x vale 20 y marco mi respuesta. Siguiente, tenemos entonces que este ángulo es inscrito. ¿Por qué? Porque cae en el punto en la circunferencia. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que el ángulo es la mitad de su arco. El ángulo 3x es la mitad de su arco. Esta es la forma como se interpreta. Ángulo es igual a la mitad de su arco, o sea que dividido entre 2. 3x es igual a 60. Desarrollando una ecuación entonces, x es igual a 20. Marco mi respuesta, ya sea 20 o la D, ¿no? Siguiente, dice si arco AB es igual a 80 y el arco CD es igual a 110, calcular x. Este arco entonces del punto A al punto D es el arco que vale 80 grados y el punto C al punto D, este es el arco que vale 110 grados. Entonces este ángulo X tiene delante de él el arco CD que vale 110 y atrás también tiene su arco que vale 80 grados. ¿Cómo se calcula el ángulo X? El ángulo X es igual a la suma de sus arcos, 80 más 110 entre 2. ¿Sí? Esta es aplicación de fórmula. Desarrollamos y X vale 95 grados. Marcamos la respuesta 95 grados. ¿Vieron que no es difícil hallar? Aquí tenemos un problema un poquito ya para el siguiente nivel. Dice, ¿no? Calcular el ángulo X si el arco ABC, miren, el arco de ABC está detrás del ángulo, vale 260. Pero el ángulo de X, su arco, ¿quién es? Este AC. No es el que está atrás, sino el que está delante. ¿Y cómo hallo? ¿Qué dice al comienzo del ejercicio? De que el arco total mide 360 grados. Si yo sé que todo vale 360 grados y de aquí hasta aquí vale 260, como dice aquí, solamente por diferencia puedo ver cuánto vale el arco AC. Arco AC sería igual a 360 menos 260. Este arco AC que vale 100 grados es el que me interesa a mí. Aquí entonces colocamos que el arco AC vale 100 grados. El ángulo es igual a su arco. ¿El arco cuánto vale? 100. Y esa es mi respuesta, ¿no? X vale 100. Siguiente, aquí tenemos a la propiedad del ángulo semi-inscrito. ¿Por qué semi-inscrito? Porque el ángulo no cae en el centro o dentro de la circunferencia, sino cae un poco adentro y un poco afuera, o sea, semi-inscrito. ¿Y cuál es la propiedad? Que el ángulo es igual a la mitad de su arco. ¿Y ese arco AC tenemos? No. Tenemos, como en el caso anterior, tenemos el que está atrás, el arco ABC. ABC que vale 260, muy parecido, ¿no? Para hallar entonces este arco que está aquí, AC es el que me interesa a mí, entonces igualito por diferencia, ¿no? El arco AC va a ser igual a todo menos el que está atrás. Entonces aquí 360, que es el todo, menos 260, que es el ángulo que está atrás. Entonces el arco AC vale 100 grados. Ahora, ¿y cuánto vale el ángulo X? ¿Se acuerdan la propiedad? El ángulo X, cuando el ángulo es semi-inscrito, es igual a su arco entre 2. X vale 50 grados, ¿no? El ángulo, entonces 50 grados. ¿Cuáles son las propiedades? Este es ángulo central, el ángulo es igual a su arco. Ángulo semi-inscrito, el ángulo es igual a la mitad de su arco. Y el último ejercicio, el ángulo interior, porque el ángulo está dentro de la circunferencia. Este X tiene su arco. ¿Quién es? El arco BD y el que está atrás de X, el arco AC. Pero yo tengo dos datos. Ojo, tengo a 100 que no es el ángulo de X y 60 que tampoco es de X. Entonces aquí yo voy a colocar un dato adicional, un ángulo adicional, le voy a llamar de repente Y. El ángulo Y tiene su arco 100 y su arco 60. Hallo Y y luego hallo el valor de X. Y entonces es igual a la suma de sus arcos, 100 más 60 entre 2, y vale 80. Ahora, yo no quiero Y, yo quiero X. ¿Cuánto vale X más Y? X más Y suma 180 grados. Si esto vale 80, ¿cuánto vale X? Haciendo entonces mi ecuación, X vale 100. Ahora, ¿por qué X más Y vale 180? Porque AD es un ángulo rectilíneo. Como rectilíneo vale siempre 180 grados. Pero bueno, chicos, y aquí marco mi respuesta en mi alternativa. Aquí faltó la alternativa anterior. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Cualquier cosita me escriben en mi WhatsApp personal. Y bueno,
Que Dios los bendiga mucho. Y aquí tenemos ejercicios para el segundo nivel. El desafío siempre trae un punto adicional de ese aumento. Hasta luego.